Digital TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo y en directo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la grande de Tabasco, la XHBX en el 89.7 de frecuencia modulada. También estamos en las redes, en la internet, en la dirección www.grupobx.com y desde luego en las redes sociales. Ahí nos encuentra en Facebook como TVX Noticias. Me da mucho gusto saludar a mi amigo José Luis Morales Rivera. ¿Cómo estás, José Luis? Pues Leo, muy buenas tardes. Aquí como todos los miércoles a las 7 de la noche y con un mundo de noticias. Ya ahorita la avenida Méndez quedó liberada, afortunadamente. En la mañana todavía estuvo cerrado el paso por ahí, los tomadores de avenidas. Pero bueno, ahorita afortunadamente está liberada, Leo. Pues qué bueno, porque la verdad que estos últimos meses aquí en el estado de Tabasco han estado tremendos con todos estos problemas de trabajadores y más trabajadores que no les pagan salarios, prestaciones, bonos y demás. Y bueno, ahora todo el mundo le da por tomar las calles. Pero además, a nivel nacional, y es el tema coyuntural y principal del día de hoy, la consulta para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que, como era de esperarse, resultó desfavorable para este megaproyecto del lago de Texcoco y estalló el escándalo. Pero aquí, José Luis, lo importante es que la gente tenga claro de qué se trata todo esto, porque lo primero que hay que definir es que esto no debe de sorprender a nadie. Ninguno de los actores políticos metidos en todo este asunto del aeropuerto, actores políticos y empresariales, se pueden llamar engaño. Desde hace más de un año, Andrés Manuel, hoy presidente electo, con claridad dijo, denostó, criticó este proyecto de aeropuerto en el lago de Texcoco y dijo que lo iba a quitar cuando llegara si ganaba la presidencia. Y bueno, al ser parte de sus propuestas de campaña, todos aquellos que votaron por Andrés Manuel López Obrador, más de 30 millones de mexicanos, pues por supuesto que estaban de acuerdo en que él aplique lo que propuso en campaña. Mal estaría que no lo hiciera, no que sí lo hiciera. Así que la consulta simplemente fue una ratificación de lo que la gente ya había decidido al votar por Andrés Manuel López Obrador. Porque si la gente, los mexicanos, hubieran querido un proyecto diferente al que proponía López Obrador, bueno, pues hubieran votado por un candidato diferente. Entonces, a nadie le debe haber sorprendido este asunto de que la consulta pues saliera a favor del aeropuerto de Santa Lucía y de que se mantenga el actual aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, y la ampliación del de Toluca en el Estado de México. Sin embargo, ¿a qué se debe tanto escándalo? También es fácil de entender, a que tocó intereses millonarios, además en dólares, creados alrededor de este megaproyecto. Y es muy importante que los mexicanos que tendemos a tener memoria corta, recordemos que este es un asunto viejo. Este tema del aeropuerto de la Ciudad de México, José Luis, Radio Escuchas, es un asunto que seguramente, ahora que se lo mencione, usted se va a acordar desde la época de Vicente Fox, es decir, hace como 12 años, hace 2 sexenios, ya querían hacer
ese aeropuerto ahí en el lago de Texcoco, y en aquel entonces organizaciones sociales, los famosos macheteros de Atenco, se opusieron, se movilizaron e impidieron que el proyecto iniciara. Posteriormente, Felipe Calderón también intentó echar a andar este megaproyecto. Y miren nada más, a propósito de ese tema, la revista Proceso, que siempre está muy bien informada, por ejemplo, hace un recordatorio de algo que pasó justamente hace 6 años. En aquel entonces, el encargado de la Conagua, o el titular de la Conagua, era Luege Tamargo. Y este señor escribió un informe pormenorizado, muy puntual, muy detallado, de por qué no podía hacerse ese megaproyecto en el lago de Texcoco. Y ese informe, Felipe Calderón y posteriormente, desde luego que Enrique Peña Nieto y todos aquellos que querían pues, exprimir aún más a la nación mexicana con los grandes negocios que giran alrededor de este aeropuerto, agarraron ese informe y lo tiraron en algún cajón, en el más profundo, y ahí quedó en el olvido. Pero bueno, para eso las hemerotecas, ¿verdad? Están siempre ahí, recordándole a los políticos lo que ellos pretenden olvidar y quieren que el pueblo olvide. Entonces, todo el escándalo que hay, usted lo debe de entender de una manera muy simple. Le quitaron un fabuloso, jugoso negocio. No solamente el aeropuerto en sí, sino todo el desarrollo inmobiliario alrededor de esas zonas. También lo que se iba a hacer con el actual aeropuerto Benito Juárez, 600 hectáreas, que iban a demoler algo que no hace ninguna nación del mundo, demoler un aeropuerto en funciones. Además, un aeropuerto que la segunda terminal, que no tiene mucho tiempo de haber sido construida, ni siquiera se acaba de pagar todavía. Mismo aeropuerto donde hicieron el hangar para el avión que no tiene ni Obama, que encargó Felipe Calderón y disfrutó Enrique Peña Nieto, y que le falla cada segundo viaje. Bueno, ahí también se hizo un enorme hangar para que cupiera este avión con una inversión millonaria. Entonces, de todos estos millones que se van a tirar a la basura, estos empresarios afectados en sus intereses no dicen nada. Dicen de los millones que se van a perder ahí en lo que se lleva construido, aproximadamente el 30%, pero no dicen de los otros millones que se perderían derrumbando este aeropuerto actual Benito Juárez, dejando de utilizar el aeropuerto de Toluca, que viendo cómo vienen las cosas, el propio gobernador de ese estado, primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, dijo, oiga, pues mi aeropuerto está enterito, tiene capacidad para 8 millones de pasajeros y apenas movemos 600,000. Imagínate nada más. Y dice, pues ahí está, ahí está mi aeropuerto disponible. Y además, toda la información que desde luego los medios de comunicación nacionales, vamos a llamarle orgánicos, no quieren dar a conocer, como que en otras ciudades del mundo, claro que hay 2 aeropuertos, así lo hay en Nueva York, así lo hay en Frankfurt, y así lo hay en grandes metrópolis del mundo, tienen 2 aeropuertos, no es nada del otro mundo, y bueno, tienen conectividad vía terrestre y se agiliza todo. Y lo que tampoco dan a conocer, que en otros países de los que son reconocidos como democráticos, Francia, Alemania, someten a consulta las grandes obras, aeropuertos precisamente. Nada de eso dan a conocer y nada de eso, fíjese usted bien, los grandes conductores de los noticieros nacionales, usted ya sabe quiénes, no los voy a mencionar por su nombre, son incapaces de decirle a uno de esos empresarios llorones, oiga, pero es que en otros países sí se hace lo que aquí están pasando, en otros países sí hay 2 aeropuertos, ¿usted qué opina de eso? No, están alineaditos en favor de esos grandes intereses, para eso les pagan, ¿verdad? Y no poca cantidad, y además molestos porque el gobierno entrante, el nuevo régimen, pues ya dijo que va a reducir a la mitad lo que se va a gastar
en publicidad gubernamental. Así es, Leo. Esa es mi opinión, compañero. Muy completa la nota, Leo, y desde luego, fíjate que en el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, señala en la nota principal el día de ayer Andrés Manuel que se iba a hacer un centro comercial, financiero, viviendístico, similar a Santa Fe. Efectivamente. Entonces, esas 600 hectáreas ya estaban destinadas para ese mega proyecto de inversión, desde luego, de los señores hoy del poder, ¿no? Los grandes varones del dinero más. Exactamente. Pero decías algo muy importante. Cuando un candidato a algún cargo de elección popular promete algo y no lo cumple, pues verdaderamente ahí sí podemos decir que ese candidato nos engañó. Desde luego, hubieron en este gobierno que está por terminar, desde luego, hubieron algunos acuerdos y compromisos que se firmaron ante notario. Yo recuerdo, y decías algo muy importante y me lleva a la imaginación allá, que aquí en Tabasco había la idea de crear 5 pasos de niveles en todo lo que era Ruiz Cortines y todo. No, hombre, dijimos, la ciudad se va para arriba, una fluidez vehicular y todo. No se hizo uno. Y lo firmó ante notario Enrique Peña Nieto en su campaña ahí en Gaviotas. Usted que es de Gaviotas se ha de acordar. Y está firmado ante notario, hombre. ¿Y no cumplió? No cumplió. Entonces dices tú, no. Y otro dato, Leo, verdaderamente es la primera vez en la historia que yo recuerde, desde luego, que se somete a consideración de consulta. No le vamos a dar otro nombre, no le vamos a llamar plebiscito, referéndum, nada, a la población para que opinara en relación a esta hora. Efectivamente, José Luis. Vamos a ir rápidamente a nuestra primera pausa comercial y vamos a regresar para seguirle platicando de todo este escándalo que se armó en torno a la cancelación de este megaproyecto en el lago de Texcoco, para que tengamos claro de qué se trata. No le cambie, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. La Grande de Tabasco
Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo lo que usted quiere. Este programa lo tiene y lo seguirá teniendo de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que ya fue pues tirado, desechado por Andrés Manuel López Obrador, apoyado en esta consulta, porque fue eso, una consulta. José Luis. Efectivamente, Leo, te decía hace un momento, ¿no? Es la primera vez en la historia que se da este tipo de consulta a la ciudadanía en la que la gente sale a dar su opinión. Y creo que Andrés Manuel hizo lo correcto en esta ocasión y en muchas, ¿no? Que lo hemos visto actuar porque tomó en consideración, tomó en cuenta al pueblo, Leo. Y desde luego creo que donde más se recibieron votos, desde luego, fue en la Ciudad de México. Creo que la gente salió a manifestarse. Esto ha sido un rechazo, no de ahorita. Tú mencionabas hace un momento lo de San Salvador Atenco, que por cierto yo estaba en la corte cuando se resolvió aquel enigmático caso, que luego salió de las esferas nacionales y se fue a cortes internacionales porque nunca se castigó a nadie, como siempre sucede en este México bronco, que ojalá ya no queremos que siga así. Se castigaron a los policías de infantería que ellos cometieron desde luego en muchos casos violaciones a las mujeres que participaron, que defendían su tierra en ese entonces. Violaciones verdaderamente que cuando las están comentando estas señoras te rompe el corazón y se te escurren las lágrimas, Leo, porque verdaderamente fueron cosas terribles. Terribles. Decían ellas que verdaderamente con el puño abierto le introducían en sus partes nobles, sensibles de esta persona, y hacían nada más con el fin de causar maldad, molestia, desde luego. Entonces no pasó nada en esa ocasión. Estaba, por cierto, la señora Olga Sánchez Cordero, que fue que me invitó a mí a su programa allá en la Ciudad de México, al pleno, para decir esto, y no pasó nada. La mayoría de los ministros de la Corte, déjame decirte, dijeron que no había sanción para nadie, ¿sí? A excepción de algunos años de cárcel. Pero bueno, creo que se dio en ese plano. Hoy también la nota de hoy que nos mandan de la Ciudad de México nos dicen que desde luego Andrés Manuel empezó a recibir ya a los constructores que iban a participar de manera muy fuerte ahí. Estamos hablando de Guadalupe Phillips, de ICA, estamos hablando también de otras personas como Hermes Infraestructura, de Alberto Pérez Jácome, que se acercaron con Andrés Manuel porque ellos dicen que no están en contra de las nuevas decisiones de construir un aeropuerto nuevo, sino al contrario,
Ellos lo que quieren es participar y ver cuáles son los cambios en los nuevos contratos y a dónde se van a hacer y que ellos se van para allá. Otro dato que también me llama la atención, Leo, que veía yo a Fernández Noroña hablar con el secretario de Comunicaciones y Transporte, donde dice que verdaderamente han estado mintiendo en esta parte, Leo. Parece ser que lo que se lleva invertido en el aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco es el 20% nada más, no el 31%. Desde luego, ellos hablan de un 31% de avance, que no es así, porque ellos empiezan a contar desde el momento en que empiezan a elaborar los planos, digamos, hidráulicos, de obra civil y todo lo demás que se iba a utilizar, pero desde luego dicen que efectivamente lo único que va de inversión es el 21%. Y algo que también me llama la atención, Leo, que quiero comentarlo también aquí, es que desde luego ya Andrés Manuel nombró a Sergio Samaniego como director general del proyecto para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Y también nombraron ya a Gerardo Fernando para director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Ya tenemos también dos personas, uno que se va a encargar de la construcción del nuevo proyecto de Santa Lucía y desde luego el otro que va a ser el director general del Grupo Aeroportuario en la Ciudad de México. Ya esos son los datos que tenemos de última hora en relación al nuevo aeropuerto. Bueno, pues muy interesante, y esta parte tan cuestionada de la consulta, cuestionada desde luego por los que vieron afectados sus intereses, usted también lo debe de entender, fue una consulta, no una elección. Sí, claro. Por lo tanto, no la tenía que hacer el INE, etcétera, ¿no? Fue una consulta. Tengo por ahí un amigo que me dice, oiga, yo creo que ese asunto es como que un presidente, en este caso Andrés Manuel, pues tiene un grupo de 10 asesores, pero él dijo, me quiero asesorar con la gente, quiero saber qué opina la gente, y que no era necesario. Que no era, sí, claro, y en el libre ejercicio de la libertad que le permite a cualquier ciudadano que se lo pague por sí mismo, porque la consulta la pagaron ahí, ahora sí que una cooperacha que hicieron los diputados federales y senadores, pues hacen la consulta, se la encargan a esta Fundación Arturo Rosenbluth, se le pregunta a la gente y la gente simplemente, lo que tú dices, ratifica lo que ya había votado el 1 de julio, es decir, están con Andrés Manuel. Están con Andrés Manuel y las decisiones que toma Andrés Manuel, pues políticamente siguen avaladas por estos 30 millones de mexicanos que votaron por un cambio. ¿Se entiende esa parte? Votaron por un cambio. Si Andrés Manuel le da continuidad a las cosas que traía el anterior régimen, más que gobierno, pues sería más de lo mismo, y la gente no votó por más de lo mismo. La gente votó por un verdadero cambio, por un golpe de timón, como se dice en el argot político, un cambio de ruta, y por eso se cancela este megaproyecto, a como se va a echar atrás, que también es otra promesa de campaña, y lo ha dicho hasta el cansancio, diría él mismo, mal llamada reforma educativa, y por supuesto que se está revisando la reforma energética. Porque además hay que tener memoria, y a mí me gustaría que por favor leyeras una columna interesante que pues ahí estuvo circulando el día de hoy. Claro, la columna es de Eduardo Loredo Müller y dice, de verdad, ¿tenemos tan poca memoria con respecto a la construcción del aeropuerto de Texcoco? ¿Ya no recuerdan que Vicente Fox en el 2001 expropió esas tierras a ejidatarios, dejándolos en la miseria? La construcción estaría a cargo de Carlos Slim, como ahora, y Diego Fernández de Ceballo. Compró a precios de risa hectáreas completas alrededor de lo que sería el flamante nuevo aeropuerto para construir hoteles, restaurantes y diversos negocios por allí. Dice, busca la investigación publicada en octubre del 2001, esa es la nota. Dice, ¿ya no recuerdan que surge en ese entonces el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de la zona de San Salvador, Atenco, justo para evitar otra expropiación, y en el año 2006, en complicidad con el entonces gobernador del Estado de México, ya sabemos quién era, ¿no? El señor Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Las personas de agencia de la seguridad en ese entonces, desde luego de Enrique Peña Nieto, su gobierno estatal, detuvieron y golpearon a la población
en aquel entonces, teniendo a 210 detenidos, 20 muertos y 28 mujeres violadas. Hablábamos hace un momento de eso. Sí. Esa tierra tiene un gran valor monetario en su zona geográfica, pero tiene un valor incalculable como reserva ecológica y como patrimonio de la Ciudad de México. Yo me pregunto, ¿será que no se da cuenta a ellos, los inversionistas, que están acabando con el ecosistema de la Ciudad de México? No les importa, ¿eh? Aire, oxígeno, vegetación, fauna, flora, todo eso, Leo. Pero no, bueno, no les importa. Sigo leyendo, ¿no? Y ahora nos quieren engañar, dice, con sus cuentos de progreso, de que somos ignorantes porque no viajamos en avión. ¿Qué dólar se devalúa por nuestra culpa? Dice, en todo el mundo hay aeropuertos alejados de las capitales. El aeropuerto en Londres está casi a 2 horas, al igual que el de Narita en Tokio, Japón. México, dice, termina la nota, no lo olvides, no olvides lo que te ha pasado, porque corres el riesgo de que cualquier persona venga a quererte vender espejos por diamantes nuevamente. Termina la nota, David. Interesantísima columna. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos a seguir analizando este tema del megaproyecto del aeropuerto ahí en el lago de Texcoco, ya desechado por el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No le cambie, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX_. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo lo que usted quiere. Este programa lo tiene y lo seguirá teniendo de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Tu
programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz, estamos platicando sobre este tema que en realidad es más polémica que otra cosa, enredo, desinformación de la cancelación del megaproyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco. Nos comentabas, José Luis, o ya me toca hablar a mí. No. Pues acabamos de terminar la nota, Leo, y verdaderamente creo que la gente salió a votar. Creo que los márgenes a favor del nuevo proyecto de Santa Lucía fueron verdaderamente arrolladores, ¿no? Sí, la votación, 69%. Así es, casi el 70% dijo no al proyecto, el nuevo proyecto de Santa Lucía, y un 30% votó ahí a favor, ¿no? Más sin embargo, hablabas de algo verdaderamente interesante, Leo, en el sentido de que la Ciudad de México es una de las ciudades más saturadas del mundo. Aparte de Nueva York, de Tokio, que son mega ciudades, pues verdaderamente necesitan una respiración urgente, necesitan ese ecosistema del que hablamos hace un momento. Y mi pregunta estaría, ¿qué va a pasar, Leo, con esa plancha que ya se hizo? Esa plancha que está en Texcoco, que ahí va a quedar. ¿Se va a levantar para que vuelva otra vez la flora, la fauna, la vida silvestre? Porque me comentan muchos que ahí era una zona virgen para toda la vegetación. Sí, efectivamente, era lo que quedaba pulmones del lago de Texcoco, este lago que, como ustedes saben, abarcaba todo lo que es esta altiplanicie donde estuvo la gran Tenochtitlán allá hace más de 500 años, y que bueno, se construyó encima de la Ciudad de México, que poco a poco se fue expandiendo, ¿no? Invadiendo esa zona. Todavía queda el famoso lago Nabor, que está ahí cerca, y las aves migratorias que vienen desde Canadá por ahí pasan. Y bueno, tengo entendido que la terminación de este megaproyecto hubiera afectado todo el alrededor, que ya hay un daño irreparable. Sí. Ya hay un daño irreparable, no se va a poder hacer gran cosa porque son toneladas de basalto, piedras, que de los cerros aledaños los devastaron todos para irlos a tirar ahí. Ese daño es ya irreversible, no se pueden volver a reconstruir los cerros, es difícil levantar todo eso. Entonces habrá que pensar seguramente qué es lo que va a pasar con esa plancha, como tú bien dices, que ya quedó ahí. Pero por lo menos el daño total se ha evitado, porque iba a ser terrible. Sí, claro. Con los problemas ambientales que tiene la Ciudad de México, la falta de agua y todo eso, encima quitarle este vaso regulador importantísimo para evitar inundaciones. Pero bueno, en fin, los intereses de estos grandes oligarcas que no viven ahí, ¿verdad? No les importa, ellos viven en otros lados, en lugares de privilegio, pues seguían adelante con este megaproyecto. No, y tú mencionabas algo muy importante, Leo, la gran contaminación de tantos y tantos aeronaves que iban a ascender y descender en esa área, ¿no? Iba a causar también un daño ecológico irreversible que difícilmente pudieran recuperarse nunca. Iba a ir causando ese malestar y ese daño a la salud que siempre se había dado. Algunos comentaban que cada vez que una aeronave de esta aterriza, pues se hunde esa parte
de esa losa o de ese pavimento que está ahí, y que lo que hacen ellos de una manera muy habilidosa es venir y rellenar nuevamente. Vienen rellenando, ¿no? Pero vienen cada vez que, fíjate que baja un avión que pesan algunos muchas toneladas, más de 20 toneladas desde luego, llegan, aterrizan y se hunde esa parte de ahí y causa aparte toda esa réplica que se va dando para los edificios aledaños. Imagínate tú esa área, ¿no? No, pues es que el negocio era redondo. El mantenimiento de este aeropuerto, que afortunadamente ya no se va a construir, iba a ser carísimo, por lo que tú mencionas. Iban a tener que estarle dando constante mantenimiento a las pistas con ese relleno, y entonces se la iban a pasar ahí años y años exprimiendo la riqueza nacional, los impuestos de usted, de José Luis, de todos, para poder mantener funcionando ese aeropuerto. Era un negocio redondo, pues el mantenimiento era parte de ese negocio de sacarle dinero a donde prácticamente no hay, ¿no? Porque una pista normal no requiere tanto mantenimiento. Y algo también relevante, Leo, el comentario, ¿no?, del gobierno federal, que ellos continuarán hasta el último minuto de su mandato, no van a suspender las obras. Creo que esta parte también habría que analizarse, ¿no?, del gobierno saliente. Pues verdaderamente están luchando contra lo imposible o lo ya decidido y determinado, ¿no? También vería por ahí algo muy, muy relevante, que algunos constructores, al menos los grupos empresariales, la Coparmex y todos estos, que se iban a amparar, que iban a ir al amparo para que no se suspendiera esta obra, sino que continuara. Yo creo que están entre los constructores, las autoridades, y desde luego hace rato comentabas algo, ¿no? Los muchos periodistas, acabamos de ver esta semana unas notas verdaderamente insospechables de que pudieran darse. En el caso de un periodista de la televisora, creo que una de las más importantes de México, ¿te imaginas contrato de 460 millones de pesos a la esposa de uno de ellos? De la mañanita, ese que de una mañanita temprano, ese. ¿Te imaginas cómo no van a hablar bien del gobierno que está en funciones, que no ha salido, pero que no tarda mucho en salir? Desde luego tenían que estar al servicio de ellos, Leo. Y no nada más él, ¿no? Los otros también que andan por ahí rondando en un promedio de 10, que son los que más cobran. Pues fíjate, son los que más han defendido esto. Y ahora podemos entender, señores que nos escuchan, que nos ven, verdaderamente podemos entender por qué defienden lo indefendible, Leo. Claro. Digo, están incluidos, ¿no?, estos periodistas que faltan a la ética del periodismo en pues trabajar por paga, pues, y es tan millonario lo que reciben que bueno, son capaces de decir que un elefante es rosa, ¿no? Total, que para eso les pagan, ¿no? Y otra cosa importante que hay que tener presente, ¿cómo creerle a toda esta gente que defiende lo del megaproyecto de Texcoco, cuando son los mismos que nos dijeron que el Fobapro había que hacerlo, ¿no?, porque si no se hundía el país? Son los mismos que defienden la reforma fracasadísima energética, misma que en su momento se dijo que iba a ser grave las consecuencias para nuestro país. Bueno, ellos dijeron que no, que era la panacea, y ahora la realidad, que es terca, que es cañona, los ha desmentido. Resulta que México, un país petrolero, exportador de hidrocarburos, ahora ya tiene que importar petróleo gracias a la reforma energética. Entonces, ¿cómo creerles? Digo, solamente que de plano seamos muy cándidos, seamos de memoria muy corta, le podríamos creer a estos señores, ¿no? Todos aquellos que se meten a defender este tipo de cosas, pues lo hacen por algún interés, o de plano son muy ciegos, porque son estos mismos señores que a lo largo de 30 años nos han venido mintiendo, han venido de fracaso en fracaso, para que al final la inmensa mayoría del pueblo mexicano cobró conciencia y dijo, ya no más. Claro. Ya no más, y votaron por un cambio, y el cambio es el que se está dando. Nadie debe de espantarse por ello. Y finalmente, Castañón, ¿no?, del Consejo Coordinador Empresarial, dice el señor, mintió Andrés Manuel, faltó a sus promesas de campaña de no mentir,
no robar y no traicionar. Pero omitió la palabra mágica que dijo Andrés Manuel, siempre ligada a estas 3 expresiones. Era no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Eso es lo que decía Andrés Manuel. Entonces Castañón mañosamente omite esa palabra porque, bueno, se sienten traicionados, engañados, ¿no? Y heridos porque pierden sus negocios millonarios, pues los oligarcas, los millonarios de siempre, los funcionarios corruptos de siempre. El pueblo, por supuesto, que no se siente ni traicionado, ni engañado, ni que les hayan mentido. Claro. Y un dato más, Leo, fue tanto su enojo de estos señores empresarios que el peso perdió su valor y subió a 20 pesos por dólar. Se depreció. Se depreció. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que era tanta la fuerza que tenían que trataron de devaluar el peso, pero de una manera muy insignificante, a tal grado que ahorita tenemos otra estabilidad y desde luego algo muy importante, empezaron las cadenas más importantes de televisión del país a decir que las empresas dedicadas a la aviación, vamos a llamarle así, Aeroméxico había perdido en la bolsa de valores muchos puntos, muchos millones de dólares y que andaba totalmente desequilibrada. Y no nada más ella, todas las empresas que están aquí, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, habían perdido estabilidad y habían perdido valor sus acciones, ¿no? Esa es la palabra correcta. Desde luego no ha pasado nada, la nota fue mediática, hoy hay tranquilidad, vemos que los grupos empresariales y constructores que ya habían sido concursados para participar en el megaproyecto, se están sumando a la nueva decisión y dijeron, vamos a trabajar donde haya que trabajar. Lo que queremos es construir y seguir desarrollando. Participar. Así es. Claro. Claro, eso fue un intento artificial de desestabilizar la economía de México. Y déjame decirte que sí fue un intento fuerte, serio. Estos grandes varones del dinero, estos grandes corporativos transnacionales, estas empresas calificadoras como Fitch and Rating y las otras, sí atacaron al peso. Ellos tienen la facilidad de mover grandes cantidades de dinero en un intento de desestabilizar el país, además de crear toda esa campaña de desinformación a través de los medios de comunicación. Fue tal este asunto que, tan exagerado pues, que el propio secretario de Hacienda actual tuvo que salir a decir que era una verdadera exageración decir que iba a haber una crisis equivalente al error del 94, el error de diciembre que cometió Ernesto Zedillo, y una devaluación de medidas, de consecuencias terribles. Dijo, no, es una exageración, no va a pasar eso. Y efectivamente no pasó. Y mira, aquí nos escribe un radioescucha, bueno, le agradezco a Pablo Custodio que nos manda saludos y reconocimiento, Arturo Morales, que dice que también nos envía saludos a los dos conductores, pero el que me parece interesante es el de Esteban Torres Báez, que dice, oigan, cuando estaban en campaña, decían que si ganaba Andrés Manuel iba a venir una debacle, se iba a hundir México, crisis económica, iba a desaparecer el país. Dice, y no pasó nada. Y dice, así que efectivamente, dice, lo mismo va a suceder, o está ya sucediendo, como bien apuntas tú, con este asunto del aeropuerto. No va a pasar nada, simplemente lo van a hacer en otro lado. Los únicos perdedores en esto son los grandes millonarios y los funcionarios corruptos que van a perder esos negocios jugosísimos con los cuales ya se frotaban las manos y que además tenían concesiones a 50 años. Ellos, sus hijos y sus nietos iban a seguir cosechando este gran negocio. De ahí la molestia y pues toda la campaña que pueden armar con todo el dinero que tienen. Y a propósito de eso, también ya pusieron sus barbitas a remojar. Ahí nos comentan de la producción, que una nota que no recordábamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó un resolutivo ahí donde ya no se va a poder investigar ni a Peña Nieto ni a sus funcionarios con relación a todo este tema que arrancó allá en Chihuahua, ¿te acuerdas? Sí, claro. Investigando al secretario general del PRI por desvío de recursos, Alejandro Martínez, desvío de recursos, ¿no?, del erario público vía Sedesol y todo eso a la campaña del PRI. Entonces eso fue creciendo
además de todos los actos de corrupción de la Sedesol, de la Sedatu, la estafa maestra de la Casa Blanca. Bueno, ya los dejaron blindaditos por aquello de no te entumas, dicen los mexicanos, decimos los tabasqueños, dejaron blindaditos a los funcionarios que se van exactamente en 30 días. Mañana es día 1 de noviembre, el 1 de diciembre entra Obrador y el nuevo gobierno y los dejan blindaditos porque aunque Obrador ha ofrecido puente de plata a estos vencidos, es decir, que no habrá persecución y cacería de brujas, que su fuerte no es la venganza, después de todo lo que están viendo de grandes cambios, pues han de haber dicho a lo mejor y si no se entamba. Entonces, antes de que se vayan, se están blindando. Se están curando en salud. Se están curando en salud. Y bueno, en fin, vamos a ver qué sucede con este tipo de cosas, José Luis. Sí, claro, desde luego. Y creo que puede ser alguna decisión de la Corte, pero escuchaba yo al asesor jurídico del presidente electo, Scherer, ¿no? Sí, Julio Scherer. Donde decía que, pues desde luego, ellos tratarán de crear toda esta faramalla protectora que no tendrá en su momento ninguna legalidad, Leo. Esa es la parte más importante. Creo que en estos momentos el presidente electo, Andrés Manuel, pues ya lo conocemos cómo se defiende. No sé si recordarás el caso del desafuero, por eso cuando era presidente Vicente Fox, que trató de desaforarlo, ¿no? De ahí ya ponerle la zancadilla para que nunca llegara al lugar que se encuentra ahorita, y desde luego no lo consiguió. Yo tengo muy claro el discurso de Andrés Manuel cuando llega a la Cámara de Diputados convertido en sesión de pleno de desafuero. Desde luego los diputados, cuando le van a quitar la investidura jurídica a alguien, pues se convierten en un tribunal de alzada, ¿no? Desde luego fascinante su discurso, y desde luego recuerdo también, Leo, la decisión de la población. Si Andrés Manuel va detenido, en aquella ocasión dijo el pueblo, nosotros vamos antes que él, y las cárceles se llenarán de todo el pueblo de México. Y en aquel entonces hace una marcha Andrés Manuel con más de 1,5 millones, 2 millones de personas por todo el centro de la Ciudad de México, y desde luego las autoridades ahí doblaron las manos. Ya no lo desaforaron. Vicente Fox dio marcha atrás, ¿no? Sí. Y ya no pudo hacer nada en aquella ocasión. Oiga, déjeme saludar también a José Heriberto Castro, a Marta Elena García Ramos, a Mari Lora. Todos ellos están viendo la transmisión. Muchísimas gracias. Y bueno, otro tema. Desde ahí, Leo, termino con esto. Desde ahí Andrés Manuel le daba mayor preeminencia o importancia al pueblo. Acuérdense, estimados televidentes, radioescuchas, que se construyó un hotel y un particular no permitía que se construyera la salida de ese hospital, así es, hacia la vía más rápida, sino que había que dar una vuelta que tardaba entre 10 y 15 minutos. Andrés Manuel dijo, no, se va a construir ahí porque hay la necesidad de las personas y de las ambulancias que entren con pacientes enfermos, heridos, y no vamos a dar la vuelta como dice ese particular. Y ahí construyó esa salida en ese terreno. Ese acceso. Desde luego la Corte... Lo expropió. Lo expropió. Desde luego la Corte se opuso tajantemente que Andrés Manuel había incumplido un mandato judicial, y esto es lo que me gusta de Andrés Manuel. Primero el pueblo y luego los intereses económicos de las personas. Efectivamente. Y bueno, ya desde aquella época, bueno, que quedó eso muy claro. Bueno, también le quiero agradecer a Esteban Torres Báez, que dice, buenas tardes, excelente y oportuno el tema de hoy, saludos. Y bueno, ya comenté su estrategia, dice él, que usaron el aparato de Estado para declarar que si AMLO ganaba la presidencia del país, bueno, ganó y no pasó nada. Lo mismo va a suceder con el lago de Texcoco. Paco Rodríguez también nos envía saludos. Ángel Antonio Jiménez, que es nuestro compañero titular de noticias aquí en TVX, nos está viendo. Saludos, Ángel. También Oscar Rosiques. Y tal, es un nombre aquí un poco raro, déjame ver. Se llama Itandeu Morales. Bueno, ha de ser, yo creo que una, ¿cómo se le llama?
una especie de apodo, pues, ¿no? Bueno, al señor Mueller, un sobrenombre, ¿no? Pues muchas gracias a todos por estar viendo la transmisión. Y bueno, mientras todo eso se daba allá en la Ciudad de México, el aeropuerto y todo este escándalo, pues aquí en Tabasco las cosas siguen marchando bien. Fíjate que el presidente de la Comisión de Energía, el diputado federal Manuel Rodríguez González, pues anunciaba este lunes, diferentes medios le dieron espacio a este asunto, de las inversiones millonarias que van a venir para el estado de Tabasco, más de 120 mil millones de pesos para detonar la industria petrolera, lo que es la exploración y la producción, que va aparejada con la construcción de la refinería allá en el puerto de Dos Bocas, porque desde luego que se necesita extraer petróleo para que tenga materia de trabajo la refinería. Además de eso, la derrama económica enorme que significan los programas sociales que anunció por enésima ocasión Andrés Manuel López Obrador en su visita pasada aquí a Villahermosa, en esa gira de agradecimiento, el Tren Maya que va a pasar allá por Balancán y Tenosique. Bueno, la cuestión está en que parece ser que por fin va a haber justicia, no solo para el estado de Tabasco, sino para todo el sureste del país. Recordando que siempre hemos estado divididos en nuestro país. Hay un México desarrollado, moderno, progresista, industrializado del centro y en el norte, y en el sur y el sureste ha habido un país explotado solamente en sus recursos naturales. Las riquezas se van y no te dejan más que el perjuicio, con gravísimos problemas de rezagos sociales, de inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces van a estas inversiones millonarias del próximo gobierno, van a tratar de equilibrar esta asimetría entre estos ambos Méxicos, el del norte y el del sur. Esperemos que efectivamente por fin se logre hacerle justicia al sureste, se detone la economía que va a generar pero miles y miles de empleos para resolver este problema pues ya de décadas de rezago del sureste, José Luis. Sí, yo creo, Leo, que estos anuncios verdaderamente vienen a darle tranquilidad tanto a la población como a los inversionistas, Leo. El Estado sufre en estos momentos, lo tenemos que decir así, un verdadero estancamiento donde lo que estamos viendo en forma diaria es verdaderamente notas no de inversiones. Yo creo que el Estado desde hace algunos días, por no decir meses, está verdaderamente estancado. No se anuncia ninguna inversión para el Estado, ¿no? Y desde luego eso trae verdaderamente intranquilidad. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay ese tipo de pronunciamientos por parte de las autoridades? Creo que verdaderamente hay preocupación en todos los sectores, ¿no? Entonces, el traer todo ese tipo de derrama económica pues va a permitir a todos darle esa tranquilidad y esa circulación para que los negocios de todo tipo, Leo, empiecen a reactivarse. Hay una parálisis total. En lo que estamos escuchando todos los días son actos de inseguridad en su mayoría. O también, ¿por qué no decirlo, Leo? Estamos escuchando cómo los funcionarios de este gobierno están a la retentiva y tratando de defenderse de todo lo que realizaron. Hemos estado escuchando muy fuertemente en esta semana y las anteriores acusaciones muy directas que yo creo que es el momento de que empiecen ellos a aclararla. Se está comentando muchos temas, el dron, se está comentando el arrendamiento de suburbans, el sobreprecio de los terrenos de la zona económica especial. No, y si tú ves la lista, andarán como en 50 o 60 casos de ese tipo que la población no tiene la menor explicación ni sabe qué pasó en esos asuntos legales. Y sobre ese mismo tema, pues ya anunció el actual presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, que van a dar ya una rueda de prensa y poner las demandas. El agua que estábamos tomando. Sí, poner las demandas pertinentes para pues decir todas las irregularidades que encontraron ahí en el trienio que encabezó el malogrado candidato a gobernador Gerardo Gaudiano Rovirosa,
y quien Y su estuvo de séquito interino, sí, esta señora Casilda Ruiz, ¿no? Ruiz. Entonces sí se está poniendo la cosa difícil para los funcionarios salientes que están siendo exhibidos en medios, la ciudadanía lo señala. Digo, ahí están las marchas, plantones, bloqueos y demás, que son verdaderamente innegables. Por más que se quisiera justificar, pues la realidad es terca, allí está, es evidente, es palpable, es palmaria, ahí se está viendo, ¿no? Sí, Vamos a ver qué sucede, ojalá y pues las cosas no sean tan graves, porque si no el problema que van a heredarle a la próxima administración que encabezará Dan Augusto López Hernández pues va a ser tremendo, ¿no? Va a tener que empezar, ya lo anunció, pidiendo un préstamo enorme para poder subsanar todos estos problemas que deja la anterior administración y para poder reactivar la economía del Estado y estar preparados para recibir las grandes obras estratégicas que la Federación va a construir aquí, pero el Estado pues tiene que hacer su parte, ¿no? Desde luego, Leo, claro que sí. Hemos llegado al final, mi querido José Luis, ya nos quedan un par de minutos nada más. Yo quiero mandarle un saludo afectuoso, cálido a nuestro amigo Juan José Sánchez Gálvez, compañero de esta mesa de análisis de Viva Voz, que el día de hoy no pudo venir, tuvo algunos asuntos ahí laborales que se lo impidieron. Ahí nos va a reservar para el próximo miércoles unas calaveritas. Hay que recordar que hoy es 31 de octubre. Yo le sugiero a usted que trate de no celebrar este asunto del Halloween, que es una tradición propiamente de los estadounidenses, heredada de los ingleses. Son cosas que no son propias de nuestra cultura mexicana y sí lo exhorto a que preserve, a que herede a sus hijos, a sus nietos, el mantener las tradiciones mexicanas, como es el altar de muertos, que se va a celebrar pues, el día 2 de noviembre, pasado mañana, Día de Muertos. Hay que recordar que es tan atractivo este asunto del Día de Muertos a nivel global que los productores de esta saga del detective británico 007, ¿no? El James Bond, pues aquí vinieron a la Ciudad de México, sí, a nuestra capital, a filmar una película con una recreación de ese Día de Muertos, un poco agringada la recreación, ¿no? Un poco agringada, pero bueno, ahí quedó y ahí quedó para la posteridad plasmada en esa película y ahora ese festival lo hacen en la Ciudad de México cada año. Y viene mucho turismo por eso a México ahora, después de la película. Efectivamente. Oye, y nada más decirle a nuestros radioescuchas, a los que nos están viendo, que si hacen tamales, manea, que nosotros estamos dispuestos a regresar a venirlas a buscar las maneas. ¡Claro que sí! Yo le agradezco, como siempre, a nuestra directora general, Pati Chamelis, por la generosidad del espacio, a mi amigo Adrián Mesa, ya en controles, en producción, a Ana Zurita, y por supuesto a usted que tan amablemente nos escucha todos los miércoles. Y ya lo sabe, hay que ser amable, José Luis. Regalemos una sonrisa. Buenas noches.